de diputados y diputadas que hay aquí presentes por escucharnos. Bueno, estos presupuestos, desgraciadamente, siguen sin ser los presupuestos que contemplen que los profesores del cuerpo de maestros vean reducida la jornada laboral a 23 horas lectivas, como sí ocurre en otras comunidades autónomas. Tampoco la reducción a mayores de 55. Sí, ya sé que algunos van a decir, pero ustedes ya pactaron con la Administración hacer esas cosas más adelante. Y es verdad. Pero yo creo que é políticamente significativo que hubiéramos tenido que hacer un curso entero de movilizaciones para conseguir 4 casigalines y que, además, ni siquiera se van a aplicar de forma inmediata, sino que se posterguen en el tiempo. Tampoco son estos los presupuestos de la rebase de la ratio, o sea, que vamos a seguir con los bachilleratos a 33 alumnos. Bachilleratos a 33 alumnos que deben ser una forma extraordinaria de preparar al alumnado asturiano para la PAU. Y cada vez que hacemos estas reivindicaciones y llevamos a la Administración estas cuestiones, siempre se nos responde con la misma idea, siempre el mismo muro, que que no hay perres. Y el problema de esto es que no hay perres y una verdad media, y como todas las verdades a medias, y una mentira. Porque no hay perres en política tiene sentido únicamente cuando se dice que se está pidiendo 7 veces el PIB, entonces físicamente es imposible, no hay perres. Si no, la frase completa, la que sería verdad, es no hay perres para esto porque les dedicamos a esto otro. Y ahí, precisamente, en la materialización de estos presupuestos, es donde se define la ideología política. La ideología política no es levantar el puño y cantar la internacional, eso es folclore. La ideología política es cómo ordeno las prioridades, porque si hubiera recursos infinitos, no habría diferentes escuelas económicas ni diferentes ideologías, porque todas las necesidades estarían siempre cubiertas. Entonces, como no es así, ¿qué priorizo? Esa ya es mi forma de pensamiento. Y cuando se decide que no hay perres para esto, pero dedícase a gastar dinero en mantener aules en centros privados subvencionados que no son sostenibles en cuanto a la situación demográfica de esas zonas, pues entonces ahí lo que se demuestra cuál es la ideología política que emana de este presupuesto. Tampoco son estos los presupuestos de la homologación salarial, porque efectivamente seguimos siendo de los profesores que menos cobren del Estado y el parche que se puso para esa diferencia es la famosa carrera docente, mal llamada carrera docente, el plan de incentivo a la evaluación, que supone que los maestros asturianos tienen que tardar 17 años en aforrar lo mismo que la media del Estado. Y como ya comentó el compareciente anterior, eso sí disfruten de buena salud, porque cuando hay enfermedades, pues efectivamente esa parte del dinero se ellos quita. Además, la parte de plan de evaluación, el concepto de evaluación consiste en que vas a tener que pasar por una rúbrica, esto de las rúbricas es una cosa que vuelve los locos, están encantados con hacer rúbricas para todo, una rúbrica con un montón de ítems extraordinariamente, muchos de ellos difíciles de interpretar, muy subjetivos, en los que se desprende un aroma con notes a imposición al docente, a intentar atamos en corto, a intentar que enseñemos solo de las formas que ellos consideren que hay que enseñar, lo que suena a un ataque contra la libertad de cátedra. Y ya que esto es algo que ya bien de estas dos últimas leyes, ya de la LOE, pero continúan con la ley BERT y la ley CELA, que hay un desprecio absoluto por la libertad de cátedra. Yo cada vez que se dice que lo que hace falta en este país es un gran pacto por la educación, yo póngome nervioso, porque digo, van a ponerse de acuerdo en aquello que ya están de acuerdo, que entre otras cosas es el absoluto desprecio por la libertad de cátedra, porque yo entiendo que para el gobernante es mucho más fácil gobernar una sociedad que no esté formada por ciudadanos cultos, informados y bien formados, sino por otro tipo de ciudadanía para la que se requiere otro tipo de sistema educativo. Tampoco van a ser estos los presupuestos de la atención a la diversidad, porque seguimos encontrándonos con que el programa de inmersión lingüística no hay que decir mucho que desear, ya que hay determinadas zonas, yo soy profesor en La Felguera, las cuencas mineras del Nalón y del Caudal, sencillamente el alumnado migrante que no conoce el castellano no tiene derecho al programa de inmersión lingüística. Decir que lo tiene es una falacia, porque está hecho de tal manera que muchos de estos chavales tienen 1 hora a la semana, con suerte, y durante un par de meses. Bueno, eso, decir que hay un programa de inmersión lingüística, pues, sinceramente, faltar a la verdad. Vamos a seguir con un sistema en el que los orientadores
En muchos coles van un día a la semana por ahí a ver que pueden evaluar un día a la semana. Vamos a seguir con profesores de pedagogía terapéutica a media xornada, con coles que no tienen un profesor de PTA completa. En audición y lenguaje, la media xornada ya é lo normal, ya no hay prácticamente profes que traballen a completa. En los institutos directamente eso ya está de retirada, porque debe ser que los niños de sexto de primaria que tienen una serie de dificultades de lectura, escritura, etcétera, cuando lleguen a primero de la ESO debe ser que ya automáticamente ya no les tienen, porque si no otra cosa no se explica. Vamos a seguir con institutos con alumnado de entornos socioeconómicos muy desfavorecidos que no tienen profesor de servicios a la comunidad, porque la forma de repartir este personal no es en función de las características del alumnado, sino a bulto en función de cuántos son, y si son muchos, aunque no haga falta, pongo uno, y si son pocos, pero hace mucha falta, no pongo ninguno. En definitiva, estos presupuestos están muy lejos de donde tenían que estar. Seguimos necesitando caminar mucho para dar respuesta a lo que necesita el sistema educativo asturiano. Y si bien yo sé que estos presupuestos van a ser aprobados y seguramente tendrán grandísimos avances sociales en otras cuestiones, lo que son carencias fundamentales del sistema hay que criticarlo y hay que lo condenar siempre. Y aquí falta muchísimo por recorrer. Muchísimas gracias. Quería formularle una pregunta al señor Rey de Suatea. ¿Cree usted que se están dedicando los recursos adecuados a la atención a la diversidad? Francisco José Rey García, Suatea Intersindical Asturiana. No, en absoluto. Todo lo contrario. De hecho, podríamos empezar por el caso que comentaba antes, que se ciñe a la comarca donde yo doy clase. La inmersión lingüística es verdaderamente inexistente por falta de recursos. De los recursos humanos que hay para atender a todo el alumnado de las dos cuenques, normalmente se traducen en una docente, una profesora para todo el alumnado de ambas cuenques. O sea, evidentemente, de facto, está negándose a ese alumnado el derecho a la inmersión lingüística. El famoso decreto de equidad que comentaban antes otros compañeros, cuando pasó por el Consejo Escolar del Principado, todas las cláusulas ponían detrás una muletilla que era pero esto fadrase solo si no supone ni un solo céntimo más de gasto. O sea, el decreto en sí lo que se decía allí va a seguir haciéndose lo mismo pero con más burocracia. Bueno, pues eso no facilita la atención a la diversidad, como mucho la dificulta, porque vas a tener los mismos recursos y vas a tener una parte del tiempo del profesorado dedicado a hacer más papelinos. Entonces, no. Por otra parte, actualmente la dotación personal de PTs, ALs y orientadores ya es absolutamente insuficiente. Caso primaria. En primaria solo los colegios más grandes tienen derecho a un orientador, con lo cual los más pequeñinos que beben de los servicios de orientación están realmente faltos de un servicio que es fundamental para examinar a los niños en las etapas más tempranas e intentar encontrar pues, las posibles dificultades de aprendizaje que puedan tener. Pero ya que además hay otra historia que ya absolutamente inconsistente con esa frase que se repite una y otra vez por los gobiernos asturianos, que ya la de la necesidad de vertebrar el territorio, que hay una gran realidad, y la de acabar con la Asturias vaciada. A la vez que dicen eso, dicen, para el alumnado de necesidades especiales de algún tipo se escolarizará donde está el recurso y no al revés. Eso quiere decir que si tenemos, yo soy profesor de instituto, pero vamos a pensar en un neñín de primaria, de primero de primaria, 6 añinos. Un neñín de 6 añinos que viva en Quirós, cuando tenga que escolarizarse donde tenga el recurso porque tenga una necesidad por motivos de audición, por motivos de ceguera, por motivos X, hay una gran posibilidad de que ese niño de Quirós haya que escolarizarlo en Oviedo. Vertebramos el territorio, equidad, inclusión, quiero decir, son palabras muy guapas. El problema de las palabras guapas es que si no hay una práctica real detrás, solo son publicidad. Entonces, no está adecuadamente financiada, hacen falta recursos, hace falta mucho más personal de profesorado de PT y de AL, de orientadores, hace falta que todos los coles tengan mínimo un PT y una AL, y hace falta que se empiece a entender que el recurso hay que ponerlo donde hace falta y no al niño donde está el recurso, que eso sería un poco construir la casa por tellado.